¿Quién ayuno acá? 4 personas, amén. Sí, esas 4 vinieron esta mañana. Con esto quiero dar a entender, hay momentos en los cuales usted y yo estamos llamados a orar. La iglesia necesita orar. Si hay algo que se está perdiendo en la iglesia es la oración. Yo no sé si lo crean. Y estos cánticos lo llevan a uno a recordar eso, el orar, el clamarle al Señor. Hace 8 días hablé acerca de números, porque estamos en el estudio de números, ¿cierto que sí? Y hablaba acerca de la bendición sacerdotal. ¿Cuántos la recibieron? Bueno, hoy hay algo especial también ahí mismo en números. Y ahí está en el capítulo 6, versículo 1 al 12. Le damos como nombre el nazareato. Nazareato. Hoy en día hay muchos escépticos frente a lo que es el sentido de guardarse para el Señor, santificarse para el Señor y entregarse completamente al Señor. O sea, y hay muchos escépticos, ¿por qué? Porque definitivamente, no, como que dicen, no, es imposible hacerlo. Incluso dentro del pueblo del Señor hay ese escepticismo. Y en cuanto a que algo bueno pueda venir del nazareato, pues por supuesto nos quiere enseñar el Señor a través de ello. ¿Qué significa nazareato? Nazareato significa separado, apartado o santificado. Separado, apartado o santificado. Vamos a leerlo. Capítulo 6, ¿lo tienen ya ahí? Versículo 1 en adelante, dice la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. De nuevo el Señor dijo a Moisés: habla a los israelitas y diles: el hombre o la mujer que haga un voto especial, el voto de nazareo para dedicarse al Señor, se abstendrá de vino y licor. No beberá vinagre, ya sea de vino o de licor. Tampoco beberá ningún jugo de uva, ni comerá uvas frescas ni secas. Todos los días de su nazareato no comerá nada de lo que se hace de la vid, desde las semillas hasta la cáscara. Durante todos los días del voto de su nazareato no pasará navaja sobre su cabeza. Será santo hasta que se cumplan los días por los cuales se apartó a sí mismo para el Señor. Se dejará crecer el cabello. Durante todos los días de su nazareato para el Señor, no se acercará persona muerta, ni por su padre, ni por su madre, ni por su hermano, ni por su hermana, se contaminará a causa de ellos cuando mueran, pues su nazareato para Dios está sobre su cabeza. Todos los días de su nazareato, él es santo al Señor. Pero si alguien muere repentinamente junto a él, y el nazareo contamina su cabeza consagrada, entonces se rasurará la cabeza el día de su purificación, el día 7 se la rasurará. Versículo 10. Y al 8º día traerá el sacerdote 2 tórtolas y 2 pichones a la entrada de la tienda de reunión. El sacerdote ofrecerá uno como ofrenda por el pecado y el otro como holocaustos, y hará expiación por él,
por su pecado, a causa de la persona muerta, y consagrará su cabeza ese mismo día, y dedicará al Señor los días de su nazareato, y traerá un cordero de un año como ofrenda por su culpa, pero los primeros días quedarán anulados, por cuanto su nazareato fue ¿qué? Contaminado. Qué tremendo, no sé si lo crean, pero es tremendo, ¿no? Yo creo que eso parece pensar como que ese camino a santificación es un imposible. ¿Y por qué es un imposible? ¿Alguien sabe de placeres del mundo? ¿Alguien conoce de eso? ¿O por acá no? Gracias a Dios todos santificados, vea. Son nazareos. Yo te digo algo. Mire lo que dice la Biblia. Oh insensatos, tardos de corazón. ¿Para qué? Para creer. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones, iglesia, queremos decirle, Señor, yo quiero servirte. ¿Cuántos le han dicho eso? ¿Alguien le ha dicho aquí eso? Yo quiero servirte, Señor. Yo quiero caminar contigo. Yo quiero mantenerme contigo. Yo quiero ir de tu mano. Cuídame, guárdame. Pero ¿a cuántos les puede? Muchas invitaciones allá afuera. ¿A cuántos en un momento se les lleva el sentido de las cosas del mundo? El nazareato como tal empieza con algo especial. Versículo 2. Habla a los israelitas y dile, el hombre o la mujer que haga un voto especial. Aquí te quiero decir algo, el hombre o la mujer que se aparte para Dios, que tenga ese sentir de apartarse. Eso significa que el nazareato es voluntario. Lo primero es que es voluntario. Ojo, Dios no manda absolutamente a hacer nada. Cuando tú y yo decimos vamos a dedicarle nuestra vida al Señor, cuando tú y yo decimos vamos a decirle Señor, yo quiero servirte, es voluntario. Porque ahí empieza el verdadero nazareato, el apartarse, el separarse y empezar a santificarse en lo que es la presencia del Señor. Entonces el nazareato, escúchenlo bien, empieza con algo y es disposición mía. Porque ya Dios lo dejó todo hecho. ¿Cuánto lo cree? Ya Dios hizo todo a través de Jesús para que tú y yo caminemos bien. ¿Cuánto lo creen? Entonces, ahí empieza el nazareato. El Señor no nos obliga a consagrarnos a su servicio. Él no nos obliga a eso. Pero escuchen bien, habiéndonos salvado mediante su sangre, nos deja escoger. ¿Cuántos somos salvados acá? ¿Cuántos escuchamos esa canción y decimos, yo quiero ser parte de esos que desaparecen? Que de un día de estos no vuelven a aparecer. ¿Cuántos quisieran estar ahí? Pero sabemos que tenemos que ir arreglando cositas, ¿o no? Alistando el equipaje, ¿o no? Pastor, es que todavía me falta la crema dental. Cuidado, eso no es tan importante, iglesia. Eso no es tan importante. ¿Por qué? Porque simplemente tenemos que empezar. ¿Por qué? Porque ya fuimos salvados mediante la sangre de Cristo. Pero Él nos deja escoger a quién sirvamos. ¿A quién vamos a servir? Y por medio del apóstol Pablo le está diciendo, el Espíritu nos ruega por la misericordia de Dios presentar nuestros cuerpos como un sacrificio ¿qué? Vivo a Dios. Eso está en Romanos capítulo 12 versículo 1. Él es el que en un momento nos dice, oiga, o como lo dice en Deuteronomio, les recomiendo el camino del bien, porque hay un camino del mal, pero yo recomiendo el camino del bien para que le vaya bien a tu vida y a tu casa. ¿Cuántos lo creen? Entonces, lo primero es que es voluntario. Lo segundo que podemos ver del nazareato es que era total, una consagración total. Y con esto te quiero decir algo, no hay una consagración aceptable para Dios que no sea total. Definitivamente no hay una consagración que nosotros podamos hacer por retazos, como lo decía el domingo, por pedazos, no podemos hacerlo. La consagración debe ser ¿qué? Total. Y mire que empieza con algo, versículo 4. Perdón, versículo 3, si lo tienen ahí. ¿Se abstendrá de qué? De vino y licor. Ojo, ojo.
no beberá vinagre. Y vuelve otra vez, ya sea de qué, de vino o de licor. ¿Por qué lo repite? O vino de sidra, dice la Reina Valera del 60. ¿Por qué lo repite dos veces? ¿Por qué será que repite dos veces? ¿Alguien sabe de qué habla el Señor ahí? ¿Alguien levantó el codo por acá, como dicen? ¿Sí? ¿Qué significa el nazareato? Que hay una lucha dentro de tu vida. ¿Por qué? Porque antes alguien tomó acá. Y por supuesto está ese deleite ahí, ¿o no? ¿Por qué? Porque nos gustaba, ¿o no? Nos gustaba, ¿por qué? Porque los amigos, porque las galladas, porque estábamos aquí, allá, recochando, jugando billar. ¿Alguien jugó billar acá? ¿Alguien jugó tejo? ¿Y qué había? Un petaco, ¿o no? ¿No? Solamente ten en cuenta lo que me está diciendo. Entonces, ¿por qué en un momento reitera el Señor dos veces diciendo no? Dos veces como si hubiera un doble peligro. ¿Un doble peligro de qué? De la consagración que quiere el Señor de tu vida y de la mía. ¿Sabe por qué? Porque eso arruina el nazareato para el Señor. Eso lo arruina completamente. Ahora, yo te estoy hablando de ese tiempo, pero tengo que hacerlo complementario para el día de hoy. Y es igual, ¿o no? Es igual. Imagínese, estoy consagrado para el Señor. O sea, no hay consistencia con lo que se dice a lo que se vive. ¿Me doy a entender hoy? Entonces, ten en cuenta que es lo mismo. Y esa advertencia es urgentemente necesaria para hoy. Porque no podemos permitir que un momento de gozo, de alegría momentánea, nos dañe el nazareato, la consagración que hacemos para Dios. Gracias, Martica, porque los hombres no, ellos dicen no, llegó diciembre con su alegría. Pero viene otra, versículo 5. Durante todos los días del voto de su nazareato, ¿qué pasa? No pasará navaja sobre ¿qué? Su cabeza. De los usos de los hombres, habla del uso de los hombres como tal. No pasará navaja sobre su cabeza. Oiga esto, es vergonzoso para el hombre dejarse crecer el cabello. Pastor, ¿cómo le ocurre? Primera de Corintios, si lo quieren tener bíblicamente, Primera de Corintios capítulo 11, por favor. Capítulo 11, versículo 14. Primera de Corintios capítulo 11, versículo 14. ¿Lo tienen ahí? 11, versículo 14. ¿Sí lo tienen? ¿Están como dormidos hoy? ¿Qué pasó? ¿Sí? Sí tenemos la... Gracias, Gonzalo, hermano, muy amable. 14, léalo para que la grande cabellera esa se le vea mover. Léalo, por favor. Ah, bueno. No les enseña la misma naturaleza que si el hombre tiene el cabello largo, le es deshonra. Mire lo que me está diciendo claramente. Yo no estoy diciendo nada ajeno a la palabra. Es vergonzoso para el hombre dejarse crecer el cabello. Pastor, ¿era en ese tiempo? Sí, tiene toda la razón. Pero ojo, la forma de consagrarse a Dios era dejárselo crecer. Era dejárselo crecer. Entonces, uy, pastor, entonces todos esos mechudos de allá afuera... No, no es eso, iglesia. Tenía, ojo con esto, tenía que llevar esa vergüenza. ¿Por qué? Porque frente a todo el mundo, ay, mano, pero ¿usted qué le pasa? Mano, pero lo perdimos. No, pero es que era mejor antes. No, ya no lo invitamos a una fiesta, qué jartera.
Eso, permítame decirle, es lo mismo. Es como si lleváramos una vergüenza. Nadie quiere invitarnos a la fiesta. Nadie. ¿Y por qué? Muy aburridores, muy aleluyas. Ten en cuenta lo que me está diciendo. Ojo, porque tengo que llevarlo a que en el Nuevo Testamento me dice claramente que era vergonzoso para el hombre. Pero tenía que llevarlo. ¿Por qué? Porque era mostrar la vergüenza delante de todos diciendo, yo soy diferente. ¿Hay alguien diferente acá? El hombre separado no tiene nada de qué avergonzarse. ¿Alguien lo cree acá? Escuchen bien, va a ser peculiar, pero no camina como los hombres. Es totalmente diferente a los hombres. ¿Alguien lo cree acá? Y yo no voy a tener vergüenza. Yo me voy a sentir orgulloso de que soy apartado, separado y bendecido por el Señor. Yo no sé si lo creyeron. Pero otra cosa que tenía, versículo 6. Durante todos los días de su nazareato para el Señor no se acercará ¿a qué? ¿A qué? A persona ¿qué? Muerta. Quiero decirte algo en esta noche. Los muertos pertenecen a otro mundo. Los muertos pertenecen a otro mundo. Y el nazareo no debe contaminarse con ninguna cosa que venga del mundo. Ojo, no son del mundo como tampoco yo soy del mundo, dice Jesús. ¿Y eso qué significa en cierta manera? ¿Qué es lo que en un momento significa? Ten en cuenta, tengo que llevarte también a lo que era la cultura de ese momento. La cultura de la población allí en lo que es Números, iban caminando por alguno de los caminos y habían muertos por todos los caminos. Personas que caían muertas y ahí las dejaban. Nadie se ocupaba de enterrarlos, nadie se ocupaba de nada de eso. Entonces el nazareo, ojo, tenga en cuenta, tenía que caminar con mucho cuidado. ¿Por qué? Porque por un lado del camino y por el otro habían muertos. Y en cierta manera no podía permitir que eso lo tocara. Para hoy, ¿qué significa? Ojo, el pecado está allá afuera. No sé si lo creyeron. El pecado está allá afuera. El mundo es un mundo muerto. Yo no sé si lo creyeron. Y ese mundo muerto me llega a tocar a mí y me daña mi nazareato. Me daña mi apartado, mi separado para Dios. Es en cierta manera lo que encierra ello. Y mire cómo es de drástico el Señor con esto. Si se muere la mamá, si se muere el papá, si se muere el hermano, no puede tocarlo. Y hoy ustedes y yo estamos recibiendo el mensaje, oiga, si lo invitan a una fiesta a rumbear, si lo invitan a tomar, si lo invitan la muchacha de la esquina, una canita al aire, no puedes, porque simplemente te contaminas y pierdes, escuchen bien, pierdes toda el tiempo que llevas de nazareato. Lo pierdes completamente. Es lo que está tratando de decir la palabra. No sé si me doy a entender. Ahora, ten en cuenta el versículo 8, por favor. Todos los días de su nazareato, él es santo al Señor. ¿Qué significa esto? Esa persona lo hacía para el Señor. Esa persona se dedicaba para el Señor. Todo el tiempo de su nazareato será santo para Jehová, dice la Reina Valera. No era para hacerse ser extraño, ni para servir de un motivo de conversación, de pronto de burla, no. Era todo para la gloria de Dios. Todo lo que hacía, el motivo era para tener esa bendición del Señor.
se entregaba de voluntad para ser totalmente para el Señor. Y yo te traigo una pregunta. ¿Qué conversaciones tienes allá afuera? ¿Qué conversas allá afuera? Es más, cuando te dicen un chiste y dentro del chiste está Dios. Ten en cuenta, todo lo que yo hago en mi nazareato va a ser para glorificar el nombre de Jehová. Y lo que está tratando de decir a través de esto es que donde quiera que ustedes y yo vayamos, somos ¿qué? Nazareos del Señor. Y cuando eso pase, entonces, ¿qué estoy hablando allá afuera? ¿Cuáles son mis conversaciones allá afuera? En cierta manera, ¿con quién estoy hablando allá afuera? ¿Me doy a entender hoy? Entonces empieza también a darnos pautas para decir, cuidado, ¿con quién? ¿Con quiénes te estás? Segunda de Corintios capítulo 6, por favor. Segunda de Corintios capítulo 6. Versículo 17 y 18. Y 18. ¿Lo tienen ya ahí? Por tanto, cuando dice por tanto, ¿qué es? ¿Alguien se acuerda? Por lo cual, entonces, por lo cual. ¿Alguien se acuerda? Ya les enseñé eso. Por tanto, ¿qué significa? Dígale al que tiene al lado, decreto, mandato. ¿Alguien lo cree o no? Por tanto, por lo cual, ¿qué es? Un mandato. ¿Lo quieren o no? Por tanto, salgan de en medio de ellos y apártense, dice el Señor, y no toquen lo inmundo, y yo los recibiré. Yo seré un padre para ustedes, y ustedes serán para mí hijos e hijas. Amén. Ten en cuenta lo que me está diciendo, y lo que estoy tratando de decir es, oiga, tengo que apartarme de algunos de los amigos que me hacen contaminar. No sé si lo creyeron. Tengo que contaminar de algunas amigas de las cuales me hacen pecar. Como se tratan las muchachas ahorita, ¿no? Como se están tratando el día de hoy. Yo escucho eso y yo le digo, dígame Sandra mejor. ¿Me di a entender? ¿Por qué? Porque yo debo irme apartando de eso que me lleva a caer en circunstancias que no agradan al Señor, que no bendicen al Señor. ¿Lo creyeron o no? También implica una profesión abierta, una profesión que en un momento determinado. ¿Qué es la profesión? Todos los días, versículo, no pasará navaja sobre su cabeza. Versículo 7, sí. No. ¿Dónde está? 5, gracias hermano, muchas gracias. Durante todos los días de su voto de su nazareato no pasará navaja sobre su cabeza, ¿cierto? Su cabeza era un testimonio público en cuanto a lo que es su carácter. El nazareo no podía ser escondido. La vida consagrada en una luz no puede ser escondida debajo del almud. ¿Qué estoy tratando de decir? El hecho de que fuera una vergüenza como tal, escúchenlo bien, el hecho de que era una vergüenza que demostraba a través de su cabello, no se afeitaba tampoco, no tenía buen aspecto, ni se vestía muy bien, no significa que se escondiera. Significa para hoy que no somos del servicio secreto de Cristo. Significa que ustedes y yo no pertenecemos a la milicia de Cristo para estar escondidos. Cuando ustedes y yo somos consagrados para el Señor, tenemos que enfrentarnos a una realidad. Y la realidad está allá afuera. La realidad la encontramos allá afuera. Y cuando encontramos esa realidad,
tú y yo somos llamados a ser diferentes a esa realidad. Para ellos olemos a feo. Para ellos somos un pueblo bullicioso. Para ellos. Para nosotros somos el pueblo bendecido por Dios. Amén. Entonces, ten en cuenta, el amor es una marca abierta por lo cual, por lo cual ustedes y yo somos conocidos como los discípulos del Señor. Ningún cristiano se avergüenza de la consagración que ya hizo Jesús en la cruz por ti y por mí. Ninguno se avergüenza, tengan en cuenta eso. Esto involucra una gran negación propia, iglesia, versículo 7. Ni por su padre, ni por su madre, ni por su hermano, ni por su hermana se contaminará a causa de ellos cuando muera. Pues su nazareato para Dios está sobre ¿qué? Su cabeza. Ten en cuenta eso. Eso involucra una negación propia en mi vida. El fruto de la vid puede ser muy dulce, ¿cuánto lo creen? El fruto de la vid. Cuando yo hablo del fruto de la vid, estoy hablando de lo que me está hablando en el versículo 3. Vino de sidra, sabroso, rico y por supuesto delicioso para muchos. Ten en cuenta eso. ¿Por qué? Porque el fruto de la vid puede ser muy dulce, pero no se debe tocar. No se debe tocar. Aún si moría su padre, aún si moría su madre, su hermano, su hermana, no podían acercarse a verlos, ni mucho menos sepultarlos. Sus inclinaciones naturales debían dar lugar a la palabra de Dios. Estas cosas eran legítimas para otros, pero no convenientes para la persona que estaba consagrado para el Señor. Alguien hizo el discipulado y todo esto le dijo el Señor. Porque la forma como en un momento se guarda verdaderamente un nazareato, para hoy es igual. Es más, hay un personaje aquí que en un momento fue nazareo desde el principio de su vida. ¿Cómo se llamó? Sansón. Sansón. Recuerden que él fue un nazareo. Y recuerden que tenía el ¿qué? Cabello ¿qué? Largo. Y eso lo hizo caer. Porque como somos, o sea, visibles, o sea, como somos personas que en un momento nos caracterizamos y nos ven de que somos diferentes, nos quieren hacer caer. Y llegan esas dálilas a mirar a ver cómo nos roban la bendición. ¿Sigo por acá? La vida separada para Dios significa no se haga mi voluntad sino la tuya. No se haga ni nada mío sino lo tuyo. Si alguno quiere seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz y ¿qué? Y sígueme, dice la palabra. Es un sacrificio. Siempre les he dicho algo y es, ¿el cristianismo es duro o no? ¿Y por qué es duro? Porque venimos de la antigua vida. Y cuando venimos de esa antigua vida, la pasábamos bueno. ¿O no? ¿Solamente yo? La pasábamos bueno. Pero ahora somos nazareos para Dios. Y cuando el Señor, por su gracia y misericordia, te llamó a ti, me llamó a mí, ahora somos diferentes. Y bajo esa diferencia ustedes y yo vivimos aquí en la tierra. Y nos ven y nos miran y nos pueden decir muchas cosas, pero nada de eso me roba la bendición de mi Señor. Porque caminaré con Él hasta la eternidad. ¿Lo creyeron acá? Mientras vivía una vida separada, este hombre, esta mujer tenía ese testimonio que agradaba a Dios. Y escúchenme, la santidad es así. La santidad tuya y mía es así. Una condición más que un logro. Es una condición más que un logro. El logro es cuando ya estemos con Él. Y siempre te he dicho algo, no lleguemos de primeros.
Porque ya alguien ganó. Por ti y por mí ya alguien ganó. ¿Cuánto lo cree? Lo más importante es que llegues. Lo más importante es lo que dice esa canción. Que viene por su pueblo y que ese pueblo desapareció. Y muchos se están preguntando allá afuera, ¿dónde están esos bulliciosos? ¿Dónde están? Ya no están, porque el Señor se los llevó para vivir con Él. ¿Sí lo creen o no? El sentido del nazareo es eso. Cuando el voto separador es quebrantado, dejamos de estar en estado de santidad al Jehová. Ahí vienen los versículos 11 y 12. ¿Por qué? Porque tenga en cuenta que a pesar de que se tiene ese sentir de ofrendar al Señor, lleve unas tortolitas, lleve una cosa, lleve el carnero y todo eso, claro, empezamos nosotros a ofrendarle al Señor, pero todo el tiempo de nazareato se perdió. Tienes que empezar de nuevo. ¿Qué significa eso para hoy? Lo que dice la canción. Muchos cristianos vienen a buscar al pastor a reconciliar, a que lo reconcilie con Dios. Muchos. Pero ya no están. Ya no están. Porque el tiempo es hoy. El tiempo es hoy. Tú no sabes, yo no sé si nos levantaremos mañana. Así que cada paso que demos aquí en la tierra es consagrado para Dios. Y cuando eso pasa, iglesia, vamos a estar tranquilos y en paz. Y ya lista la maleta para cuando Él venga. Ese es el sentido como tal de un nazareo. ¿Lo creen acá o no? Cuando eso sucede, iglesia, estamos viendo que la gracia del Señor nos está ayudando. Si alguno muere súbitamente junto a Él, su cabeza consagrada será contaminada. Y era tan fácil porque iba caminando y se caía un muerto. Era tan fácil, si iba caminando y se tocaba con un muerto por ahí. Porque era muy normal dentro de ello. Hoy eso lo asemejamos con el pecado. Entrar en contacto con los muertos, aunque fuera accidentalmente, era suficiente para ensuciar la santidad delante de Dios. Uno escucha con dolor personas que cumplen 50 años de ministerio, 60 años de ministerio, tienen como 80 años ya, y un momento de locura les hace perder todo ese tiempo en el cual estuvieron consagrados para Dios. ¡Qué dolor, iglesia! ¿Cuántos años llevamos acá? ¿Cuántos años luchando por esa bendición del Señor? Y un momentico de locura hace que perdamos completamente todo ese tiempo y tenemos que volver a empezar de ceros. Lo tremendo es, ¿habrá oportunidad? ¿Habrá tiempo para eso? Entonces lo mejor es que empezar ¿a qué? A caminar como un nazareo desde ya, cuando hay oportunidad. ¿Cuánto lo creen acá? Entonces, es en vano que nos mostremos con nuestro rizo sin rapar. Eso ya no hace parte el día de hoy de ello. Eso no muestra absolutamente nada. Lo de por fuera es lo de menos. Pastor, ¿por qué vienen a la iglesia esos mechudos? No importa, porque eso ya no importa. Aquí, en cierta manera, lo que se está viendo es el corazón. Yo no sé si lo creyeron. No importa, iglesia. Negarle la oportunidad a personas así es negarles también la oportunidad de que un día puedan decir, caminamos con el Señor. La iglesia se ha visto como exclusivista en cierta manera, pero yo te digo, hay muchos jóvenes que desean y anhelan caminar con Cristo, caminar con Dios. Hay muchos. Y por los errores de este mundo se han hecho una cantidad de cosas.
muchos desean caminar con Dios. Que tú y yo no seamos tropiezo. Que tú y yo no seamos tropiezo diciéndole, uy, hijo del diablo, fuera de acá. No. Que le podamos decir, bienvenido a la casa del Señor. Porque en la casa del Señor, Él es el que lo trae para que se vaya un día junto con ese Cristo que un día nos salvó, nos apartó y nos separó para la gloria de Dios. El verdadero nazareo se sostiene y se mantiene. El verdadero nazareo, no importa lo que pase. Por eso ayer recordaba mucho esa canción, porque estamos hablando de una mujer adulta mayor. Lo que más anhela María Adelaida, yo creo, es que venga el Señor. Yo creo que lo que más anhela es eso. Y ella la cantaba allí, yo escuchando, y por supuesto decía, wow, a muchos nos falta más. A muchos nos falta más. Ella ya está llegando, pero a muchos nos falta camino. Que nosotros no seamos el tropiezo en ese caminar. Que pase lo que pase, que suceda lo que suceda en tu vida y en la mía, no nos apartemos de ser los nazareos de Dios. ¿Lo creen? Ponte sobre tus pies y oramos en esta noche, dándole gracias a Dios por su bendita palabra, pero también diciéndole a Él que sea su gracia regalándonos en esta noche su bendición, ¿cierto que sí? Que sea su gracia regalándonos verdaderamente ese poder maravilloso de lo que Él ha hecho en nosotros, de lo que Él hizo y de lo que Él hará en cada uno de nosotros. Señor, yo te pido en este momento, en el cual, Señor, ya empezamos a ver tu iglesia vacía, Santo Rey. Porque, Padre Celestial, desafortunadamente llegan tiempos en los cuales empezamos a ver tu casa vacía. Y todo porque vienen tiempos, temporadas, buen Dios, en las cuales, Señor, desafortunadamente hay un mundo que ala a muchos hacia esos deleites momentáneos. Yo pido en esta noche, Señor, que seas tú ayudándonos. Solos vamos a caer. Si seguimos solos y diciendo, no, es que nosotros podemos, vamos a caer. Pero si pedimos ayuda, y más esa ayuda de tu Santo Espíritu, yo sé que mi Rey Todopoderoso está listo y preparado para ayudarnos, para levantarnos y para darnos la bendición poderosa que tiene para cada uno de nosotros. Yo te pido, Señor, en esta noche, que nos bendigas con toda bendición de lo alto, Santo Rey, pero que también, Padre Celestial, seamos nosotros consagrados, buen Dios, como tú nos llamaste a hacerlo. Consagrados porque solamente, Señor, aguantando esas invitaciones, Señor, soportando, buen Dios, muchas críticas, muchos señalamientos, muchas invitaciones, Señor, podemos ir caminando mejor cada día contigo, mi Rey. Yo te doy gracias. ¿Qué tal si recordamos de nuevo la canción, a ver cómo suena ahorita?